vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Algunas personas le presentaban los niños para que los tocara, pero los discípulos les reprendían. Jesús, al ver esto, se indignó y les dijo: dejen que los niños vengan a mí y no se lo impidan, porque el reino de Dios pertenece a los que son como ellos. En verdad les digo, quien no reciba el reino de Dios como un niño no entra en él. Jesús tomaba a los niños en brazos e imponiéndoles las manos los bendecía. Lo proclamado, hermanos y hermanas, es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Estamos en Marcos, hermanos y hermanas, en el capítulo 10 también, que comenzamos ayer, versículos 13 al 16, hermanos y hermanas. Importante aquí ver esta sintonía de Jesucristo con los niños, este apego de Jesucristo con los niños, esta acogida que tiene nuestro Señor Jesucristo con los niños. Aquí bastaría la pena, hermanos y hermanas, que tú y yo, que ya somos adultos, hemos dejado la niñez muy atrás, tal vez pensar en cuando éramos niños. ¿Qué había en nuestra mente? ¿Qué había en nuestro pensamiento? ¿Cómo veíamos la vida? ¿Cómo nos aventurábamos? ¿Sabes qué? Una de las cualidades que tienen los niños es que sueñan. El adulto ha perdido el soñar, como que ha perdido la esperanza. Tú le preguntas a cuál niño qué quiere ser cuando sea grande y los niños piensan en cosas que tú ya no piensas, ¿no? Astronauta, dicen algunos que quieren ser astronautas, grandes químicos, ¿no? Piloto de aviones, ¿no? Los niños tienen una mentalidad todavía abierta, no están programados. Nosotros los adultos estamos programados, tenemos prejuicios, hermanos y hermanas, tenemos paradigmas en la mente, ¿no? Tenemos hasta complejos. Y muchos niños, hermanos y hermanas, están abriendo las puertas del mundo, están conociendo el mundo. Sus padres son las mejores universidades, son los que lo saben todo. En fin, hermanos y hermanas, para entender este evangelio hay que pensar como un niño, hay que ser como un niño, como dice la propia palabra de nuestro Señor Jesucristo. Mira cuál es la idea fuerza para que nosotros podamos entender el mensaje de hoy. Cuando somos niños, tenemos más disponibilidad para Dios. Cuando somos niños tenemos más disponibilidad para Dios. Hermanos y hermanas, en la época de nuestro Señor Jesucristo, en ese primer siglo, los niños eran tenidos en nada, lamentablemente. Mientras los niños eran pequeños, caían bajo la responsabilidad de la mujer. Y por lo tanto, muchos hombres no se interesaban en los niños. También en aquella época, hermanos y hermanas, según las normas y los rituales de los judíos y de la religión judía, tanto los niños como sus madres vivían constantemente en la impureza legal, ¿no? Y te estoy diciendo esto para que entiendas algo que va a ocurrir pronto, ¿no? Tocar a un niño o dejarse tocar por un niño o una niña significaba, hermanos y hermanas, contraer una impureza. Por lo tanto, los discípulos querían evitar que los niños se acercaran a Jesús para que no se contagiara de la impureza de los niños, ¿no? Eso era en aquel tiempo y así eran las reglas de aquel tiempo y de aquel momento. Hoy en el Evangelio, hermanos y hermanas, y entendido esto de por qué es que los discípulos no querían que los niños se acercaran, no es porque los discípulos son malos, no es porque los discípulos son antiniños o antiniñas, es porque en aquel tiempo había una ley de impureza que recaía sobre la madre y sobre el niño, ¿verdad? Que al tocarlos o estar cerca de ellos uno se contaminaba. Los discípulos están protegiendo a nuestro Señor Jesucristo de que caiga en la impureza legal de aquel tiempo, ¿no? De la religión judía. Hoy Jesús dice, hermanos y hermanas, para cada uno de nosotros, en el versículo 14, escucha esto: el reino de los cielos pertenece a los que son como niños, a los que son como niños. Nos está hablando a nosotros. El reino de los cielos puede pertenecer a nosotros si somos como niños. Escucha lo que está diciendo él: si somos como niños. Ya en el versículo 15 dice: quien no reciba el reino de Dios
como un niño, no entrará en él. El señalamiento de Jesucristo es a que nosotros los adultos seamos como niños. Escúchalo bien. ¿De qué trata este evangelio? De que para heredar el reino de los cielos, que para estar en la gloria, que para caer en la santidad, que para vivir en las cosas de Dios, para pertenecer, para poseer las cosas de Dios, hermanos y hermanas, tenemos que ser como niños, ¿no? Tenemos que ser como niños. Piensa en eso. Por eso la idea o fuerza de nosotros es cuando somos niños tenemos más disponibilidad para Dios, ¿no? Cuando somos adultos las cosas como que van cambiando. ¿Qué nos enseña entonces Jesús hoy? Hay unos puntos aquí que tenemos que sacar, hermanos y hermanas, el resumen de esta semana también. ¿Qué nos enseña Jesucristo en la palabra de Dios hoy? En primer lugar, número uno, hermanos y hermanas, en el niño está presente el misterio de una vida que empieza llena de esperanzas. En los niños está viva la esperanza. En ti y en mí como adultos, para pertenecer y heredar el reino de los cielos, tiene que estar viva la esperanza. La esperanza no puede morir. No podemos dejar de esperar que mañana será mejor, hermanos y hermanas. Eso es lo que nos está diciendo nuestro Señor Jesucristo, que a veces nosotros como adultos perdemos la esperanza o ya no tenemos ni tan siquiera la esperanza. El que tiene esperanza, hermanos y hermanas, pertenece al reino de Dios y lo recibe. ¿Tú quieres pertenecer al reino de Dios y recibirlo? Yo también, hermanos y hermanas. Los niños tienen cosas que los hacen pertenecer, que los hacen recibir el reino de Dios. Bello, hermanos y hermanas. Tú y yo tenemos que ser como niños en ese sentido. El segundo punto que trae Jesucristo aquí, en el que debemos de pensar, hermanos y hermanas, es que Jesús también descubre la semejanza de Él con el Padre en esos niños que son desconocidos. Los niños, al acercarse a nuestro Señor Jesucristo, Jesucristo descubre el amor del Padre, cómo el Padre funciona, cómo el Padre consuela, cómo el Padre tiene misericordia cuando acoge a los niños, cuando abraza a los niños. O sea que esas son unas bendiciones de las que tenemos. Yo, si vuelvo a ser un niño, si en mí vive ese niño, hermanos y hermanas, que pide Jesucristo para pertenecer al reino de los cielos, ¿qué es lo que te dice Él? Si te conviertes en un niño y si eres un niño para heredar el reino de los cielos, Dios será tu Padre. Dios tendrá misericordia como un padre. Todo lo que espera un hijo de un padre estará en Dios. Y todo lo que espera un padre de un hijo estará en nosotros. Que lo hemos dicho aquí en muchas ocasiones, pero vale la pena decirlo también. En tercer lugar, hermanos y hermanas, en ese versículo 16 de hoy, donde dice, prácticamente hay que leerlo porque tenemos que entenderlo. En el versículo 16 dice, Jesús tomaba a los niños en brazos e imponiéndole las manos los bendecía. Imponían las manos a los niños y también los bendecía. Esto significa, hermanos y hermanas, que los niños a esa edad reciben todo de sus padres. Eso es lo que eso significa. Cuando somos niños recibimos todo de nuestros padres. Y es verdad. Y cuando somos niños para el reino de los cielos, recibimos todo ¿de quién? De Dios, que es nuestro Padre. El niño en muchos momentos, hermanos y hermanas, no consigue merecer lo que reciben. Los niños en muchos momentos no consiguen recibir lo que merecen. O sea, ¿a qué se refiere esto? Que mucho de lo que se le da al niño, hermanos y hermanas, no es porque ha cumplido algo, no es porque ha logrado algo, no es porque tiene algún mérito, no es porque lo ha alcanzado, porque el niño es limitado, está empezando, no tiene educación, no tiene sabiduría acumulado, no tiene la experiencia. Y por lo tanto podríamos decir, hermanos y hermanas, que los niños en ese sentido no consiguen merecer lo que quieren, pero viven del amor gratuito de sus papás. El amor tuyo como padre o madre por tu hijo es gratis. No me tienes que pagar, no me tienes que dar nada, no tienes que cumplir nada. Y lo amas en las buenas y en las malas. Y es verdad que te enojas con él cuando hace travesura, pero después vuelve la paz.
el abrazo, la sonrisa, el llorar juntos. Igualmente Dios, hermanos y hermanas, con nosotros. Nosotros no merecemos muchas cosas por las cosas malas que hacemos, no merecemos las cosas buenas que hace Dios, pero el amor de Dios es gratuito para cada uno de nosotros y es lo mismo que se vive en la familia. En cuarto lugar, hermanos y hermanas, los padres reciben a los niños como un don de Dios y cuidan de ellos con todo cariño. Don de Dios y cuidan con cariño. Esos son atributos de Dios Padre. Tienes que ser un niño para ir al cielo. ¿Y por qué tengo que ser un niño? Porque ahí está el Padre Dios del cielo. Por lo tanto, si un padre en la tierra recibe a un hijo como un don de Dios, Dios nos recibe a nosotros también como un don. Hermanos y hermanas, ¿qué quiere decir esto? Como un regalo, como un obsequio, hermanos y hermanas. Y cuidan de ellos con todo cariño. ¿Acaso voy a poner yo en duda que Dios cuida de mí con todo cariño? No, jamás. Y finalmente el quinto punto, hermanos y hermanas, de hoy. La preocupación de un padre nunca es dominar al niño. Una madre no domina al niño, un padre no domina al niño, sino amarlo. La madre y el padre quieren amar al niño, a la niña, educarlo para que crezcan y se realicen como personas. Tienes que ser un niño para heredar el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque Dios no te quiere dominar. Es libertad, libre albedrío. Tú eliges. Dios te quiere amar. Por su palabra, Dios te va a educar para que crezcas y para que te realices como una persona a imagen y semejanza de Él sobre todo, ¿verdad? Eso es lo que implica. Esto es parte de lo que nos dice la palabra de Dios hoy, hermanos y hermanas. ¿A qué conclusión podemos llegar hoy sábado, hermanos y hermanas, del último día de la semana séptima del tiempo ordinario? Pues miren, hermanos y hermanas, el evangelio del jueves de esta semana era el evangelio de Marcos capítulo 9 versículos 41 al 50. Y ahí Jesús pedía, hermanos y hermanas, máxima acogida. Estamos entrando como en el resumen. En ese evangelio del jueves, Cristo pidió una máxima acogida para los pequeños también y para los excluidos, ¿no? Los vulnerables, los indigentes, los pobres de Yahvé, los pobres de este mundo. En el evangelio de ayer, viernes, hermanos y hermanas, tan reciente como el de ayer, viernes, era el de Marcos capítulo 10, versículo 1 al 12, donde Jesús, hermanos y hermanas, tenía consejos sobre la relación de un hombre con una mujer, sobre la relación de un marido con una esposa, ¿te acuerdas? Y Jesús pedía que, pues en el entrelínea, máxima igualdad. Antier pedía acogida máxima. Ayer pedía máxima igualdad en términos del matrimonio, que era lo que estábamos discutiendo. Y hoy, hermanos y hermanas, en el Evangelio de San Marcos, capítulo 10, versículo 13 al 16, en el fondo, lo que Cristo está pidiendo en base a la imagen del niño es máxima ternura. La palabra niño, hermanos y hermanas, o niña, significa el que no habla. Eso es lo que significa niño o niña, el que no habla. Pero eso no es signo de que no piensen los niños. Los niños cuando nacen no hablan, pero eso no significa que no piensen. De hecho, hoy Jesús quiere que entendamos, hermanos y hermanas, que todo el mundo tiene derecho a acercarse a Jesús. Todo el mundo tiene derecho a acercarse a Dios. Y los primeros beneficiados de esto, hermanos y hermanas, somos nosotros mismos, tú y yo. Porque todos llevamos un niño por dentro. Tú llevas un niño por dentro, yo llevo un niño por dentro. Y dime si no es verdad que a veces piensas como un niño, te comportas como un niño y reaccionas como un niño. ¿No nos pasa eso en nuestra vida en muchos momentos, hermanos y hermanas? Por lo tanto, aunque no hablemos en ciertos momentos, sí pensamos, hermanos y hermanas. Dios, siendo Padre, todavía nos ve como niños, hermanos y hermanas, y todavía nos han de llamar a nosotros como nos llama Jesús o nos ve Jesús, los pobres de Yahvé. Esos son los anawims de la vida, los pobres de Yahvé. En muchos momentos de la vida esto ocurre, hermanos y hermanas. Somos hijos de Dios. Nos ve como niños y nos entiende como niños.
Como decía San Ignacio de Antioquía, un dicho importante, hermanos y hermanas, vale más callar y ser que hablar y no ser. Profundísimo. Vale más callar y ser que hablar y no ser. Dios entiende tu silencio, hermanos y hermanas, porque como niños callamos en muchos momentos y Él está ahí. Y nuestro pensamiento corre y Él también descubre lo que llevamos dentro. Nadie tiene derecho a determinar, hermanos y hermanas, quién se acerca a Jesús y quién no. Jesús tiene libertad de escoger a quien quiera. Hermanos y hermanas, qué bendición. Es perfectamente, hermanos y hermanas, para nosotros lo que Jesucristo dice, una bendición exquisita. Especialmente Jesús quiere que se acerquen a Él y no se lo impidan a los que pertenecen a Dios, a los que dependen de Dios, incluso para vivir. Y tú y yo dependemos de Dios para vivir aquí en la tierra. Aquellos que no pueden superarse por sí mismos. Tú y yo no nos podemos superar por nosotros mismos, aunque ya no somos niños, pero llevamos el niño por dentro. O personalmente, hermanos y hermanas, no tenemos las propias fuerzas para seguir adelante en muchos momentos de los cantazos difíciles, del agua hasta el cuello, de las situaciones de crisis y de miseria que enfrentamos. Necesitamos acercarnos a Jesús hasta, hermanos y hermanas, llenos de barro, lastimados, heridos, y nadie lo puede impedir. Hayamos donde hayamos caído, vengamos de donde hayamos venido, ahí está Él y nadie se puede meter en el medio y decir, tú no te acerques a Jesús, porque Él nos ve como niños, porque Él sabe lo que está pasando dentro de nosotros. Y aunque yo no tenga posibilidades, yo me acerco a Jesús, hermanos y hermanas. Por eso cuando somos como niños, hermanos y hermanas, tenemos más disponibilidad para Dios. Tienes que ser un niño para ir al cielo. Amén y amén. Qué evangelio precioso en el que hemos terminado esta semana séptima del tiempo ordinario. Vamos a orar, hermanos y hermanas. Y amén. El Señor esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, permanezca para siempre. Nosotros mañana domingo, día del Señor, iniciando la semana octava del tiempo ordinario, estaremos aquí, nuevo evangelio, nueva reflexión. Te esperamos mañana con el favor de Dios. Que te vaya bonito.